La dama boba. La escena se abre en una animada casa madrileña donde el bullicio del día comienza a mezclarse con las intrigas de la alta sociedad. Don Octavio, noble caballero y pretendiente respetado, ha solicitado la mano de Finia, hija de Don Ottavio, un hombre de buen nombre, quien ha ofrecido a sus dos hijas en matrimonio con una clara distinción. Finia, la menor, heredará una dote significativa, aunque es reconocida por su torpeza e inocencia. Nice, su hermana mayor, en cambio, ha sido educada con esmero, domina las letras, posee agudeza en la conversación y parece, a todas luces, más merecedora de la atención de un pretendiente culto. Don Octavio, impulsado por el beneficio de la dote y, en parte, por el desafío que representa conquistar el corazón de una joven tan poco diestra, acepta el reto de desposarse con Finia. Desde el primer momento, la figura de la dama boba despierta entre los personajes reacciones encontradas. Hay quienes la miran con lástima, otros con desprecio disimulado, y no faltan quienes la consideran adorable por su naturalidad y falta de artificio. Mientras esto ocurre, aparece el joven y galante Laurencio, enamorado de Nice, a quien intenta cortejar mediante versos y galanterías, aunque su posición económica y la falta de bienes le cierran muchas puertas. A pesar de su inteligencia, Laurencio encuentra en su pobreza un obstáculo constante, por lo que sus avances con Nice son más románticos que prácticos. Ella, aunque halagada por las atenciones del joven, mantiene cierta distancia por los mismos motivos. Laurencio se debate entre su deseo y la realidad que le impide avanzar con seguridad. La situación se enreda aún más cuando el criado de Laurencio, llamado Pedardo, le propone un plan audaz: abandonar el cortejo a Nice y centrarse en conquistar a Finia, quien, además de tener una gran dote, no tiene el intelecto para reconocer las verdaderas intenciones del pretendiente. Laurencio, aunque en un principio se muestra reacio por considerar injusto ese giro, comienza a considerar la posibilidad como una vía para mejorar su situación. Mientras tanto, Nice demuestra su madurez y su talento en una conversación con su criada Clara. Habla con precisión, analiza con profundidad las decisiones que se están tomando en torno a ella y lamenta que su padre haya decidido dar mayor valor a la fortuna de Finia que a la inteligencia que ella ha cultivado con esmero. Nice, a pesar de su sabiduría, no logra imponer su voluntad frente al designio paterno. Por otra parte, Finia permanece al margen de los juegos de poder que se tejen a su alrededor. Vive en su propio mundo, donde las palabras son más confusas que claras y donde el razonamiento se le escapa con frecuencia. Su hermana y otros personajes, con cierto tono de burla, la empujan a decir disparates que confirman la opinión general sobre su torpeza. No obstante, su dulzura y su falta de malicia despiertan en algunos una simpatía sincera. Don Octavio se presenta finalmente ante Finia, buscando dar inicio al noviazgo con quien pronto será su esposa. El encuentro resulta desastroso. Finia responde de manera inconexa, no sigue el hilo de la conversación, y su comportamiento provoca más desconcierto que entusiasmo. Don Octavio, preocupado por la idea de compartir su vida con una mujer incapaz de razonar, empieza a cuestionarse su decisión. Esta duda se profundiza cuando se cruza con Nice y mantiene con ella una charla cargada de profundidad e ingenio. Don Octavio queda deslumbrado por la brillantez de la joven y, sin quererlo, comienza a enamorarse de ella. Esta atracción complica aún más la situación, ya que Nice es la hermana de su prometida y el cambio de interés resultaría escandaloso. Laurencio, al tanto de esta nueva inclinación de Don Octavio, acelera sus planes. Se presenta ante Finia con modales corteses y palabras dulces, logrando sorprenderla y ganarse su simpatía. Aunque la joven no comprende del todo las insinuaciones, percibe en Laurencio una atención que no había experimentado antes. Este primer acercamiento siembra en Finia una semilla desconocida, la del amor. La jornada concluye con un clima cargado de tensiones ocultas y sentimientos en evolución. Don Octavio empieza a dudar de su futuro con Finia, pero no puede romper el compromiso sin poner en juego su honor. Nice se muestra cada vez más distante y resignada, observando cómo sus méritos son ignorados en una sociedad que valora más la riqueza que la virtud.
Laurencio, astuto, inicia su ofensiva para seducir a Finia, con la esperanza de convertir su aparente estupidez en una oportunidad. Finia, sin entender del todo lo que ocurre, comienza a cambiar. La presencia de Laurencio parece despertar en ella una sensibilidad nueva. Aunque aún tropieza con las palabras y confunde los conceptos más simples, su mirada empieza a iluminarse con una chispa que antes no existía. Lope de Vega, a través de esta jornada inicial, plantea las bases de una comedia que va más allá de la simple burla. Bajo el disfraz del enredo amoroso y las confusiones, se oculta una crítica punzante a los valores sociales de su tiempo. La dote, el linaje, la belleza, la inteligencia, todo entra en juego en esta obra donde el verdadero conflicto no está en los hechos, sino en los juicios que los personajes hacen unos de otros. La segunda jornada de La Dama Boba profundiza en el enredo amoroso y en el contraste entre las dos hermanas, Finia y Nice. La acción se desarrolla en un ambiente de creciente tensión emocional, donde los intereses amorosos y económicos comienzan a cruzarse de forma cada vez más evidente. La jornada se inicia con Laurencio, decidido a conquistar a Finia no solo por el interés económico que representa su dote, sino también por un creciente afecto que empieza a experimentar hacia su inocente personalidad. Tras haber fingido enamoramiento en la jornada anterior, sus acciones se ven ahora matizadas por un tono más auténtico, aunque su motivación inicial se mantiene viva en su interior. Laurencio comienza a pasar más tiempo con Finia. La joven, que hasta ahora era considerada torpe, comienza a manifestar una transformación que sorprende a todos los personajes que la rodean. Su lenguaje, aunque aún limitado, va adquiriendo matices más articulados y poéticos. Las palabras de Laurencio, llenas de dulzura y artificio, parecen tener un efecto mágico sobre ella. La relación entre ambos se torna más estrecha, generando confusión y celos en otros personajes, especialmente en Nice y en Liceo. Nice, culta y orgullosa, observa con creciente preocupación el acercamiento entre su hermana y Laurencio. Considera que Finia no es digna del amor del joven, a quien ella también aprecia, aunque de forma más discreta. Se siente humillada al ver que su hermana, la que antes era objeto de burlas, se convierte ahora en el centro de atención. Nice intenta no exteriorizar sus emociones, pero su malestar se filtra en sus diálogos cargados de ironía y sarcasmo. Liceo, por su parte, empieza a dudar de su interés por Finia. Su primera intención fue desposarse con ella por la generosa dote que ofrecía, pero su trato con ella no le ha resultado satisfactorio. A pesar de que al inicio se mostró conforme con su elección, empieza a inclinarse hacia Nice, a quien considera una mujer de mayor inteligencia y refinamiento. Este cambio de preferencias introduce un nuevo giro en la trama amorosa. Ante esta situación, Liceo decide cambiar de estrategia. En lugar de insistir con Finia, comienza a cortejar a Nice, lo cual no pasa desapercibido para Laurencio. Este último, preocupado por la posibilidad de perder a Finia, se muestra más celoso y activo en su conquista. Aunque en apariencia aún sigue jugando con la ingenuidad de la joven, hay indicios de que su afecto ha empezado a ser sincero. La dulzura de Finia, su espontaneidad y la ternura de sus gestos parecen haber tocado una fibra más profunda en el corazón de Laurencio. Celia, la criada de Finia, actúa como testigo privilegiada de estos cambios. Observa con asombro la transformación de su señora, quien cada día se expresa con mayor soltura y comprensión. La criada, además de servir de confidente, introduce en la obra un toque de humor y sabiduría popular. Su visión del amor es más práctica y directa, lo cual contrasta con las reflexiones intelectuales de Nice y las palabras embellecidas de Laurencio. La figura del padre de las hermanas, don Octavio, se vuelve cada vez más central en esta jornada. A pesar de su afecto por ambas hijas, don Octavio no puede evitar sentirse sorprendido por el cambio en Finia. Comienza a valorar la posibilidad de que su hija menor, antes considerada un obstáculo por su falta de juicio, pueda convertirse en una mujer adecuada para el matrimonio. Aunque al principio solo pensó en asegurar su porvenir económico a través de la dote, ahora empieza a notar una nueva luz en su comportamiento. Los criados y personajes secundarios también aportan a la tensión y al desarrollo de los conflictos. Fabia, por ejemplo, sirve de enlace entre los intereses amorosos y los enredos sociales.
Sus intervenciones tienen un valor práctico dentro de la trama, facilitando encuentros, transmitiendo mensajes y alimentando los rumores. En el corazón de la jornada se encuentra el momento en que Finea, impulsada por el amor, expresa por primera vez con claridad sus sentimientos hacia Laurencio. Esta confesión, ingenua y tierna, conmueve incluso a quienes antes dudaban de sus capacidades. La escena revela una dimensión emocional más rica de la joven, que pasa de ser un objeto de burla a convertirse en sujeto de deseo y respeto. Esta transformación inquieta a Nice. Por un lado, la intelectualidad de la hermana mayor no ha logrado atraer a los pretendientes con la misma eficacia que la dulzura de Finea. Por otro, Nice se enfrenta a una crisis de identidad. Si la inteligencia y el saber no bastan para conquistar el amor, entonces, ¿qué valor tienen en una sociedad que parece premiar la belleza, la ingenuidad y la dote? La jornada avanza con una serie de equívocos, confrontaciones verbales y cambios de alianzas. Liceo, cada vez más atraído por Nice, intenta alejarse de Finea, aunque aún no lo declara de forma abierta. Laurencio, en cambio, comienza a defender abiertamente su interés por Finea, lo cual lo enfrenta con su rival. A medida que el conflicto se agudiza, las máscaras empiezan a caer. Las intenciones reales de cada personaje comienzan a aflorar. Laurencio ya no puede ocultar que su atracción por Finea ha superado el interés material. Liceo, aunque menos apasionado, comienza a considerar que la inteligencia de Nice representa un mejor complemento para su vida. Nice, entre la tristeza y la resignación, comienza a aceptar que no puede controlar los sentimientos de los demás, aunque sus palabras sigan siendo afiladas y cargadas de orgullo. El final de la jornada deja en el aire varias preguntas. ¿Será capaz Finea de mantener el amor de Laurencio sin perder su espontaneidad? ¿Podrá Nice resignarse a no ser la elegida, pese a su virtud y sabiduría? ¿Se impondrá el amor sincero por sobre el interés económico y la conveniencia social? La segunda jornada se cierra con una atmósfera cargada de emociones contenidas. La transformación de Finea ha comenzado a alterar el equilibrio entre los personajes. Lo que parecía un juego superficial de apariencias comienza a tornarse en un conflicto más profundo entre la razón y el sentimiento, entre el saber y la ternura, entre la apariencia y la autenticidad. La jornada final de esta comedia culmina los conflictos emocionales, sociales y personales que han marcado el desarrollo de los personajes. En este cierre, las máscaras caen, los sentimientos verdaderos se revelan, y las decisiones que cada uno toma conducen al desenlace de la historia. La transformación de Finea se consolida, mientras las tensiones amorosas entre los personajes llegan a su punto más alto. Desde los primeros diálogos, se percibe un ambiente de mayor claridad emocional. Finea, antes ingenua y limitada en expresión, ahora se muestra elocuente, delicada y sensible. Sus palabras revelan una mente que ha despertado por completo gracias al amor. Laurencio, profundamente conmovido por este cambio, deja atrás cualquier interés económico que lo haya motivado en el pasado y se entrega con sinceridad a sus sentimientos. Ya no duda de su afecto por ella y reconoce el valor que ha encontrado en su transformación interior. Por otro lado, Nice continúa en su lucha interna. Se debate entre el orgullo herido y la aceptación de una realidad que no puede cambiar. Su amor por Laurencio, aunque menos evidente, había sido profundo. Ver que su hermana ha conquistado el corazón del hombre que ella admiraba no es fácil de aceptar. Aún así, demuestra una gran nobleza al no interferir en el desarrollo de ese amor. Su actitud, contenida y reflexiva, contrasta con la emoción que desborda en los demás personajes. A pesar del dolor, se mantiene digna y serena. Liceo, quien en las jornadas anteriores había comenzado a alejarse de Finea, confirma que su interés real se dirige hacia Nice. Él la aprecia por su inteligencia y madurez, y desea formar un vínculo más equilibrado con ella. Nice, aunque al inicio se muestra reservada, acaba aceptando su cariño. Lo hace no por resignación, sino por reconocer que existe un respeto mutuo entre ambos que puede dar lugar a una relación duradera. Los criados, como Celia y Clarín, continúan desempeñando un papel importante como observadores de los enredos de sus señores. Sus comentarios introducen un tono más ligero, pero también aportan sabiduría.
representan la voz del pueblo y aportan una mirada más práctica sobre los asuntos del corazón. En sus palabras hay ironía, pero también una comprensión sincera de las emociones humanas. Don Octavio, el padre de las hermanas, se muestra perplejo ante la evolución de los hechos. Por un lado, se alegra de que sus hijas encuentren pretendientes adecuados, por otro, no deja de sentirse asombrado por el cambio de Finia. La joven que en un inicio parecía destinada a ser rechazada por su falta de juicio ha demostrado ser capaz de amar, razonar y expresar ideas con claridad. Don Octavio se enorgullece del progreso de su hija y, con satisfacción, aprueba el compromiso con Laurencio. Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurre cuando Laurencio confiesa abiertamente su amor a Finia. Lo hace sin rodeos, con palabras sinceras, dejando atrás cualquier fingimiento. Ella, por su parte, responde con dulzura y sensatez. Esta escena representa el triunfo del amor auténtico sobre el cálculo social. Ambos personajes han evolucionado, y su unión se presenta como fruto del crecimiento personal y del poder transformador del afecto. La boda entre Laurencio y Finia se convierte en el símbolo de ese renacimiento. Lo que comenzó como una estrategia basada en el interés económico se ha convertido en un verdadero lazo afectivo. Finia, al saberse amada y valorada, brilla con una luz nueva. Su carácter, lejos de perder su dulzura original, ha ganado en claridad y sensibilidad. Laurencio, que en un principio parecía un galán oportunista, ha descubierto una profundidad emocional que lo ennoblece. Por su parte, la relación entre Liceo y Nice avanza con paso más prudente. No hay pasión desbordante entre ellos, pero sí respeto y admiración. Ambos poseen una visión más racional del amor, y su vínculo se construye sobre bases sólidas. Este contraste entre las dos parejas principales aporta riqueza al desenlace, mostrando que el amor puede presentarse de formas distintas y aún así ser verdadero. En los últimos compases de la obra, Lope de Vega ofrece una reflexión sobre la naturaleza del amor, el conocimiento y la educación. La transformación de Finia no es solo el resultado del afecto recibido, sino también de la oportunidad que tuvo para expresar lo que llevaba dentro. La sociedad, que la había juzgado sin conocerla, ahora la contempla con otros ojos. Este cambio plantea una crítica a los prejuicios que muchas veces impiden ver el valor que se oculta tras la apariencia. La dama boba ha dejado de serlo. Su dulzura, que siempre estuvo presente, se ha complementado con una nueva capacidad de expresión, un pensamiento más claro y una conciencia de sí misma que antes no poseía. El amor de Laurencio no la ha salvado, sino que ha actuado como catalizador de un proceso que, quizás, estaba ya en germen. Ella no se ha transformado para agradar, sino que ha encontrado su voz al sentirse escuchada y respetada. La comedia concluye con un tono de celebración. Las bodas de las dos parejas se anuncian y todos los personajes muestran una nueva disposición hacia el entendimiento. El perdón, el respeto y la valoración del otro se imponen al rencor y la competencia. Lo que pudo haber terminado en enfrentamiento, ha dado paso a una armonía inesperada. Laurencio y Finia encarnan la pasión sincera, Liceo y Nice, la razón equilibrada. El mensaje final de la obra sugiere que las personas pueden cambiar si se les brinda amor, atención y confianza. La inteligencia no se limita al conocimiento académico, sino que también se manifiesta en la capacidad de sentir, de comprender y de actuar con bondad. Finia no necesitó convertirse en otra persona, sino descubrir la que siempre había estado dentro de ella. Lope de Vega cierra así una comedia llena de encanto, ingenio y ternura, en la que la risa se mezcla con la reflexión, y el amor se presenta como fuerza transformadora, capaz de vencer la ignorancia, el orgullo y los prejuicios sociales.